Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos un libro que es del profeta Daniel y en el capítulo 7 se menciona a alguien que se le ha dado dominio, gloria y reino. Se menciona a un hijo del hombre y en esta ocasión vamos a ver de quién se trata. El día de hoy estaremos meditando sobre el pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 14 al 20. Analicemos primeramente el contexto de este libro. El Evangelio de Mateo es un evangelio enfocado al pueblo judío. Está basado en las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida del Mesías, como rey y con su reino. Describe al Mesías, al rey, como un descendiente de David. Y vemos que en este evangelio que Jesús acostumbraba a enseñar a sus discípulos sobre quién era Él y sobre el reino. En este pasaje les da una lección a todos sus discípulos, a sus seguidores y a nosotros también. Recordemos tener nuestras Biblias abiertas y seguir las lecturas. En el versículo 13 y 14 nos dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús presenta a sus seguidores dos preguntas. La primera es respecto a la opinión pública, la que tiene toda la gente. Lo que los apóstoles habían escuchado decir a la gente, a la población, a todos los que andaban por ahí. Y ellos le responden que algunos pensaban que era Juan el Bautista que había resucitado. Debemos recordar que Juan y Jesús eran primos y que había una relación muy estrecha entre los dos. Los dos jugaron un papel muy importante en el comienzo del reino de Dios. También había grandes diferencias entre los dos, porque Juan preparó a los hombres para recibir el reino de Dios en su corazón, mientras que Jesús inició el reino en el mundo con su ministerio, con su muerte y con su resurrección. Juan se paró en la puerta del reino y fue Jesús la puerta por la cual los hombres entran en el reino. También les explican los apóstoles que otros creían que Jesús era el profeta Elías, que había venido para anunciar la llegada del Mesías. Incluso otros solamente decían que era alguno de los otros profetas. La segunda pregunta es más directa sobre lo que ellos pensaban. En el versículo 15 dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es una pregunta muy importante. Incluso es una pregunta que nos debemos hacer a nosotros mismos. Vamos a hacer un ejercicio en tu casa. Hazle esta pregunta a todos los de tu familia, a tus papás, a tus hermanos, a los que viven contigo en tu casa. La pregunta es: ¿quién creen que es Jesús? Y ahora veamos la respuesta que dio Pedro en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Dios viviente, afirmó Pedro. La palabra que vamos a aprender el día de hoy es esta, en griego, y esta en hebreo. La transliteración del hebreo es Mesías, la transliteración del griego es Cristos, y su significado es ungido, es una persona consagrada. Entonces, Pedro está reconociendo
que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel, por todo el pueblo judío. Además, Jesús le aclara a Pedro por qué puede tener este conocimiento. En el versículo 17 le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Nadie puede conocer a Dios por sus propios esfuerzos, por su propio conocimiento. Solamente puede conocer a Dios los que se le ha revelado en su palabra, por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 27 podemos leer: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Esta confesión de Pedro de confiar en Cristo vendría a ser el fundamento, la base para la iglesia actual. Tener fe en Jesucristo para nuestra salvación y solamente en Él. Continuamos con la enseñanza en esta lección en los versículos 18 que dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Les daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le dio a Pedro y a los otros discípulos, juntamente con él, las llaves del reino. Tendrían autoridad como administradores, serían sus voceros para hablar en su lugar. En la revelación del plan de Dios para esta nueva época. Podemos confirmar estas enseñanzas en Mateo 18, versículo 18, que dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También Juan 20:23 nos enseña: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. En las Escrituras, el término de llaves a veces simboliza el acceso a un conocimiento o una autoridad. El dueño confiaba las llaves de su casa a personas de confianza. Pedro y los apóstoles tendrían la autoridad de abrir la puerta del Evangelio y por lo tanto del reino, primero a los judíos, que fue hecho en Pentecostés, y luego a los gentiles, que fue el ministerio que tuvo Pedro y que tuvo Pablo. Atar y desatar significa la autoridad de prohibir y de permitir. Pedro y los discípulos, al proclamar el conocimiento del Mesías, anuncian con la autoridad delegada por él, tanto juicio como salvación, o sea, atar y desatar. Jesús instruye a sus discípulos a que no dijeran nada. Por último, en el versículo 20 les dice: luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Fíjense el conflicto que se estaba presentando. Jesús sabía que su hora se acercaba. Él sabía que tenía un plan que cumplir, y era la cruz. La cruz era inminente, pues los líderes del pueblo ya habían rechazado a Cristo. Decir al pueblo que Jesús era el Mesías hubiera provocado una inquietud muy fuerte, una inquietud política, incluso grandes problemas entre el pueblo. Sin embargo, la cruz era necesaria para cumplir el plan que Dios tenía para redimir a la humanidad. En Efesios 1:7 leemos: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de los pecados,
mediante las riquezas de la gracia. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra vemos la necesidad de tu sacrificio. Vemos la necesidad de la cruz para que nosotros podamos tener redención, Señor. Pero también entendemos las lecciones que nos das sobre el reino a través del cual podemos acercarnos a ti, el reino que tú nos has traído, el reino que nosotros aceptamos por la fe que tenemos en tu sacrificio. Te damos gracias por todas tus instrucciones, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, la participación de la maestra Lulú Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. El tema de hoy se llama la confesión de Pedro. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, los versículos 13 al 20. Jesús conduce a los discípulos a reconocer su identidad divina y anuncia la institución de la iglesia que él vino a establecer. La confesión de Pedro y la respuesta de Jesús, indicando cómo fundaría su iglesia y la cruz como el camino del triunfo. El Evangelio es la proclamación de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús, que culminó en su muerte, resurrección y ascensión. Jesús presenta a sus discípulos dos preguntas muy importantes. Estas tienen el propósito de determinar qué tanto sabían los discípulos de la opinión pública en cuanto a la identidad de Jesús. Y aún más importante, Jesús quería saber hasta qué punto los mismos discípulos habían captado su verdadera naturaleza. La pregunta de Jesús a sus discípulos condujo a entender qué significa la iglesia de Jesucristo. Número 1. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. En el versículo 16 podemos leer: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Así contestó Pedro a Jesús. Número 2. La responsabilidad de la iglesia de Jesucristo. El versículo 19 nos dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Y número 3, la seguridad de la iglesia de Jesucristo. En el versículo 18, en la parte final, dice: edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús nos llama a ser una parte decisiva de su iglesia. Bueno, pues me da mucho gusto haber estado en contacto con ustedes y espero verlos muy pronto. Les envío un abrazo muy cariñoso. Hasta luego. Gracias, Lulú. Como sugerencia para elaborar en familia, ¿qué les parece recordar las iniciales del Hijo del Hombre? H. Vamos a hacer unas pastas y estas pues es para recordar a quién se le ha dado el dominio, gloria y reino eterno. A continuación, la sección de preguntas. Recuerda tener tu Biblia a la mano y puedes indicar si es verdadero o falso. Número 1. En este pasaje, Jesús se nombra el Hijo del Hombre. Verdadero. El versículo 13 nos dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? 2. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Verdadero. El versículo 16 nos dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. 3. Toda la gente entendió que Jesús era el Mesías. Falso. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. 4.
Jesús le llama dichoso a Pedro. Verdadero. El versículo 17 dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Y 5. Cualquier persona puede entender que Jesús es el Cristo. Falso. El versículo 17 nos enseña: porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y hasta aquí esta escuela dominical. Agradecemos mucho su atención. Los esperamos la siguiente semana con el favor de Dios. Hasta pronto.